claro. Pero ya sana acabado. Hasta el día 24 está puesta, pero ya no quedaban. De las nuggets solo quedaba una. Sí, no, los empanados se van rápido. Están muy buenos, más que los nuggets. Pero ¿cuántos habían dentro de las...? De los empanados, a ver, es una cosa así. ¿Pero cuántos? Dos. Claro, tú eso no fríes y ya tienes para comer, ¿sabes? Pero es que hoy no habían de los empanados. De normal no compro porque los nuggets están más baratos, pero sí. No, pero hoy no había, pero no estaba está puesta la oferta. Te he entendido. Solo estoy comentando que los empanados la vez que los compraste estaban muy bien. Estaba en la oferta, pero ya no quedaba ninguno. Ya. Se han vendido bien. Ayan, yung anak ko po, yung ano siya ng mga offers ng vegan foods. Entonces, ¿qué hago? Yo lo pongo ya aquí. Ah, ¿sí? Pues eso lo hacemos para relleno. Lo que veas, ponlo todo, lo que quieras, como quieras. Pues quiero tirar la mosca y ya voy a calentar esto y pongo el huevo. Dumating na kasi yung aking junakis na lalaki. Ayan gagawin ko mamaya. Di ba ganyan siya? Tapos kinat ko ito, gagawin kong ganyan Ayan. Tapos ayan, i-ano natin. Di ba? Lalagyan natin mamaya. Tagapainit ko lang dito sa sa palayo para hindi ko na siya ilalagay sa oven. Meron ako dito galapong binili. Oo, burritos siya. Burritos. Kasi yung anak ko mga madjajarte sila. So, kailangan kong lutuin ng dapat half cook lang sana. Ayan, yung burritos na ating Aries. Lagay ko na yung itlog. Ayan, 4 eggs yung inano natin. Bahala na dyan. Tapos yung anak ko nagre-reklamo kung minsan. Kasi sabi niya matabang daw yung niluluto ko. Kasi nga bawal sa akin ng maalat pa. So nagre-reklamo siya. Pero nang magagawa ko. Sabi ko nga it's better na sila yung magdagdag ng asin sa pagkain nila Kaysa ako naman yung masosobrahan ng asin. Ayan, pag nag-cut ako ng ng mushroom at saka asparagus, kailangan pinong-pino para hindi sila magreklamo, guys. Ang lalaki na ng mga anak ko, pero ayan. Diba? Konting pa. Ayan, kakat natin ng ganyan. Ayan, para mamaya i-fold na lang natin. Ayan. Ay, muntik ng Hello, Ading Charles. Ikaw ba yan, Ading Charles? Mega love shout out ng host. Ayan, si Ading Charles nga. Wait, at lagyan kita ng damit, Ading Charles. Ayan. Ito malapit na akong matapos. Ayan. Diba?